Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro del profeta Miqueas. Y al entrar en el estudio del capítulo 5, vemos que tenemos un nuevo tópico. Aquí se habla de la profecía en cuanto a la primera venida de Cristo. En el capítulo anterior vimos las profecías concernientes a los días postreros. Ahora aquí tenemos las profecías de la primera venida de Cristo, que por supuesto es antes de la segunda venida y del establecimiento del reino. Este primer versículo que vamos a leer probablemente pertenece al capítulo anterior que hemos leído, al capítulo 4. En la Biblia hebrea es parte de ese capítulo anterior. No sabemos cómo llegó a pertenecer al capítulo 5, y no creemos que debería estar allí. El primer versículo, pues, de este capítulo 5 dice: «Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel». En nuestro estudio anterior usted recordará que vimos que Miqueas describe al principio del versículo 9 del capítulo 4 la cautividad babilónica, y luego proyecta eso a los días postreros, es decir, al período de la gran tribulación y la guerra de Armagedón. Y este último versículo de esta sección ahora regresa a eso, y vemos que es identificado con la cautividad babilónica, en realidad con el fin de esa cautividad. Y la referencia que tenemos aquí no es al Señor Jesús. Hay aquellos que opinan que el Señor Jesús es mencionado aquí en el versículo 1 cuando dice: «Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel». Usted notará cuando lee el relato del Evangelio que a él se le golpeó en el rostro con las manos, y no fue un poder extranjero el que lo hizo, sino su propio pueblo, la noche que él fue arrestado y cuando fue llevado al tribunal. Allí es donde fue golpeado en su rostro. Así es que esto no tiene ninguna referencia a la venida de Cristo la primera vez, cuando Él fue maltratado de tal manera. Hay otros pasajes que sí se refieren a esto, pero no este en particular. Probablemente esto se refiere al fin del reino davídico, de esa época en particular, es decir, hasta la cautividad babilónica. Si usted lee el capítulo 25 del segundo libro de Reyes, en el versículo 7 dice: «Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia». Creemos que esta es una referencia a este instante, por cierto que se puede aplicar aquí. Y esto demuestra lo que parece ser el final del linaje de David, porque Sedequías no era un descendiente directo. Usted recordará que cuando llegaron al mismo final, que Joaquín se rebeló contra el reino de Babilonia, contra su rey. En efecto, le hizo frente al principio. Entonces el rey de Babilonia, Nabucodonosor, le llevó en cautividad. Luego, Joaquín fue colocado en el trono. Eso fue lo que sucedió allá en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículo 15, donde leemos: «Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia». Ese era el linaje davídico que fue llevado a la cautividad, y de este linaje vienen María y José como campesinos más adelante. Pero lo que aquí se menciona es en referencia a Sedequías. Este era un tío de Joaquín, y fue Nabucodonosor quien lo instaló a él sobre el trono. Y cuando él se rebeló, entonces Nabucodonosor ya estaba cansado de tratar con ese linaje. Así es que él toma a Sedequías, da muerte a sus hijos ante él mismo, y luego le saca los ojos a Sedequías y le lleva en cautividad a Babilonia. Ahora, al leer eso, uno puede hacer conclusiones de que ese sería el final del linaje davídico, que la profecía que se le hizo a David y a aquellos de los cuales habían hablado los profetas una y otra vez, de que vendría uno del linaje de David, uno pensaría que eso ya no puede tener lugar. Y así llegamos ahora a un versículo que está en contraste con todo eso. El versículo 2 del capítulo 5 de Miqueas comienza diciendo: «Pero», y esa pequeña conjunción «pero» allí nos muestra que hay un cambio de dirección. Aquí se presenta el otro lado de la moneda. «Pero tú, Belén Efrata», a pesar de lo que ha sucedido con Sedequías y su linaje, el linaje de David ya estaba en la cautividad. Ellos habían llegado a ser personas pobres, y ahora tenemos la venida de un Mesías. ¿Y de dónde viene? Bueno, leamos el versículo 2 de este capítulo 5 de Miqueas, donde dice: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Ahora esto es parte de la historia de Navidad.
Quizá usted esté escuchando este programa en un tiempo que no es la época de Navidad, pero no creemos que sea algo fuera de lugar el mencionarlo ahora. Vamos a hablar de la Navidad hoy. Quizá sea apropiado que cantemos en este instante "Oh Aldehuela de Belén". Quizá parezca estar fuera de lugar, como ponerse un traje de baño en pleno invierno o abrigarse mucho en pleno verano. Eso es algo fuera de lugar. Podríamos considerar esto como algo quizá fuera de lugar, pero la Biblia, amigo oyente, no desaprueba esto, porque este es el punto al cual hemos llegado ahora. Y aquí tenemos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Ahora creemos que probablemente uno podría hacer aquí una corrección sin llegar a ser extremista. En realidad, Cristo no nació el 25 de diciembre. Podríamos estar casi seguros de esto. Hay quienes tratan de identificar esto con el invierno. Así es como llegó al calendario. Pero no estamos seguros de que haya sido así. Probablemente él nació durante la primavera, porque en diciembre los pastores no estarían en las laderas de las colinas con sus ovejas, sino que estarían dentro de las cuevas que rodean esa zona. Posiblemente su fecha de nacimiento sea más cerca al mes de mayo que al 25 de diciembre. Pero no queremos entrar en argumentos en cuanto a esto. Creemos que esta es una buena fecha para observar esta historia de la Navidad. Creemos que es necesario quitar todo el paganismo que se ha agregado a la Navidad. Probablemente sea mejor observar el nacimiento de Cristo sin todos esos adornos de campanitas, de árboles y de las multitudes y del clamor que existe en la Navidad, hasta sin Papá Noel. Ahora usted debe recordar que el profeta Miqueas era contemporáneo de Isaías, y parece haber bastantes pasajes paralelos. Alguien ha dicho que Miqueas es una versión condensada del libro de Isaías. Y entre estos pasajes maravillosos, proféticos, tenemos esta referencia al lugar de nacimiento de Cristo. Parecería una referencia casual, sin embargo se le da énfasis en el Nuevo Testamento. Es algo destacado que después que esta profecía fue dada, se cumpliría 700 años después. Honestamente hablando, debemos decir que lo destacado no es que Belén fue elegido para ser su lugar de nacimiento. Eso sería normal. Era el lugar de nacimiento de David. Ese era su lugar. Allí era donde se había originado la familia de David. Así es que uno esperaría que el Mesías naciera en ese lugar. Pero lo que hace destacado todo esto es que, bajo las circunstancias de lo que ocurrió en el versículo 1, de que a Sedequías le habían sacado los ojos, le habían llevado cautivo a Babilonia, y allí ya estaba la familia de David en cautividad y esclavitud, ¿cómo es posible entonces que haya uno que nazca del linaje de David para sentarse en el trono? Bueno, él dice aquí en el versículo 2 del capítulo 5 de Miqueas, «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá». Ahora, lo que hace de Belén algo interesante es esto, que aunque esa era la ciudad de David, el lugar apropiado para el nacimiento de un rey, y la mayoría de los descendientes de David habían nacido en Jerusalén, esa era la ciudad capital, pero él iba a nacer en Belén, la ciudad de David. Ahora, ¿cómo podría suceder eso? Bueno, el evangelista Mateo une 4 profecías que no están relacionadas la una con la otra. Él tenía que nacer en Belén, y eso parece estar fuera de contexto, porque iba a haber un llanto fuerte en Ramá, al norte de Belén. Él iba a ser llamado de Egipto. ¿Y cómo iba él a llegar a Egipto? Él es llamado de Egipto y tiene que ser llamado un nazareno, evidentemente por la forma de vivir que tenía. Pero él iba a recibir ese nombre viviendo en Nazaret en esa época. Ahora bien, ¿cómo se puede juntar todo esto? Bueno, de la forma en que Mateo relata la historia, eso ocurre sin forzar las circunstancias y las cosas sucedieron de forma normal y natural. Y permítanos cambiar esa expresión para decir que sucedieron en una forma sobrenatural, porque Dios era quien estaba dominando todo eso. Leamos ahora una vez más el versículo 2. «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Ahora, aquel que había sido prometido a David, y aquel de quien los profetas tomaron como himno lema del Antiguo Testamento, sería aquel que vendría del linaje de David y ocuparía el trono de David, y quien llegaría a hacer ciertas cosas sobre esta tierra que ningún otro podría hacer. Y ya vamos a ver esto más adelante en este capítulo, ya que no vamos a poder hacerlo hoy. Pero queremos que usted note esto, amigo oyente. «De ti me saldrá el que será Señor en Israel». Ese es un lenguaje un poco extraño. Escuche lo que dice la parte final del versículo 2. «Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad».
Él va a salir de Belén, una ciudad muy pequeña al sur de Jerusalén, quizá entre 10 y 15 kilómetros de distancia. Pensamos que quizá 10 kilómetros es un poco más acertado. Pero Él vendría de Belén. Pero notemos quién es Él. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso es algo muy destacado, por cierto. Ahora, un contemporáneo de Miqueas, como hemos dicho, era Isaías. E Isaías verifica esto. Él dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y luego él tiene algo más que decir en cuanto a esto. En el capítulo 9 de su libro, versículo 6, dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora notemos lo que Isaías está diciendo. Un niño nos es nacido. Esto se refiere a su humanidad. Hijo nos es dado. No dice, hijo nos es nacido, sino que es dado. ¿Por qué? Porque Él es aquel que viene desde la eternidad. El salmista tiene algo que decir en cuanto a esto, de quién era Él. Allá en el Salmo 90 leemos, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Note usted, desde el siglo y hasta el siglo. El idioma hebreo es un idioma que describe esto de una manera muy vívida. Desde el punto de desaparición del pasado, hasta el punto de desaparición en el futuro, tú eres Dios. Uno puede pensar tan lejos como le sea posible hasta que no pueda pensar más allá. Bueno, Él es Dios. Él sale de la eternidad, puede encontrarse con usted. Y luego, eso también se puede referir hacia el futuro, hacia la eternidad. Así es que, lo que Miqueas nos está diciendo aquí es algo de significado tremendo. Él nació en Belén hace un poco más de 2000 años, pero sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, desde los siglos allá en el pasado hasta los siglos venideros. ¿Quién es? Bueno, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y eso no termina nunca, amigo oyente, y veamos algo más en cuanto a esto. En el capítulo 8 del libro de Proverbios, usted recordará que cuando estábamos observando esto en este pasaje de Salmos y Proverbios, destacamos lo que aquí se decía. En el capítulo 8, versículo 23 de Proverbios dice, eternamente tuve el principado desde el principio. Aquí se está indicando que Él fue ungido. Dice, fui ungido desde el principio antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes de que ocurriera cualquier creación, Él ya era Dios. Sin embargo, Él vino a la creación, a un lugar muy pequeño, por cierto, a un pueblo llamado Belén. Y quizá uno se pueda confundir con otro Belén que estaba un poco más al norte. Por tanto, Él lo identifica como Belén Efrata, la ciudad de David, donde nació David. Pero el Mesías iba a salir de ese lugar, y el versículo 2 dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amigo oyente, debemos decir que esto es algo que asume mucha importancia cuando uno comienza a entrar en el Nuevo Testamento. Debemos regresar nuevamente al asunto de la fecha y decir que diciembre es algo muy improbable porque se ha cambiado el calendario de vez en cuando. Por ejemplo, debemos decir que Dionisio, allá en el año 532 después de Cristo, preparó un calendario que es un facsímil razonable del que tenemos en el presente. Y aún él cometió una equivocación con cierta cantidad de días del año. Esa es la razón por la cual debemos tener de vez en cuando un año bisiesto. Él trató de rectificar esto, es decir, otros han tratado de rectificarlo. Y allá en el año 1752 adelantaron el calendario en 11 días. Así es que uno no puede estar seguro en realidad de que el Señor Jesús nació el 25 de diciembre, aunque todas las circunstancias puedan parecer así. También podemos mencionar la idea que existe en el presente de guardar el día sábado. ¿Cómo sabe uno cuál es el día sábado? Pero por cierto, eso no es importante. La época del año es algo inmaterial. El lugar es el que tiene importancia. El Señor Jesús nació en Belén, y ese es un hecho que tiene valor histórico y puede ser autenticado por la historia. Ahora, Miqueas mencionó ese lugar 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y no es destacado el que él eligiera Belén. Lo milagroso es que 700 años más tarde, después de haberse dado la profecía, con tantas cosas, con tantos hechos que sucedieron en el lapso de esos 700 años, existía muy poca probabilidad de que alguien del linaje de David pudiera nacer allí. Eso estaba totalmente fuera de consideración, ya que todo estaba en contra de esto.
Ya no vivía nadie del linaje o de la familia de David en Belén. Ellos habían sido esparcidos. La dispersión los había llevado fuera de esa tierra. Y aún así, Belén tenía que ser el lugar según Miqueas. Y eso era algo tan básico para esta profecía, el que los magos de Oriente fueran enviados por los escribas a la ciudad de Belén. Ellos citaban lo que Miqueas decía porque creían que ese debería ser el lugar. Ellos sencillamente no creían que iba a ser cumplido en esa ocasión. Bien, amigo oyente, vamos a dejar aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los restantes versículos de este capítulo 5 de la profecía de Miqueas que estamos estudiando, para estar así más familiarizado con su contenido cuando estudiemos esta parte en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus abundantes bendiciones.